Hola, hoy tenemos un invitado muy especial, Pedro Venosa de APCO. Tuvimos una reunión y estuvimos platicando básicamente de dos temas, algunos conceptos bien básicos en cuanto al diseño de las velas, él con la experiencia como piloto, pero los últimos 5 o 6 años trabajando directamente en APCO, y una segunda parte en la que ya ahora sí hablando de manera muy específica de los productos de APCO, como una como guía o referencia de cómo poder seleccionar qué vela es la adecuada para mí. Fue una conversación muy agradable, platicamos mucho y probablemente habrá algunos temas en los que no profundizamos suficiente o a lo mejor tú tengas aún alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Y la invitación es esa. Aquí mismo en los comentarios o a través de mi correo electrónico que estás viendo aquí, hazme llegar cualquier pregunta relacionada al diseño de las velas que tú tengas una duda o que te gustaría que ampliáramos en un tercer video. Te invito a que lo escuches, información explicada de una manera muy sencilla que seguramente te va a ser de mucha ayuda. Y recuerda, esta es la parte 1, vamos a hablar del diseño en general, y la parte 2, algunos ejemplos de cómo seleccionar de acuerdo a tus características el modelo de las velas de APCO para tu nivel y para que le saques el mayor provecho. Buenas tardes, aquí en Francia. Buenos días en México. Muchas gracias, Gabo, por invitarnos. Es un placer eh, compartir en esta página de habla en español. Trabajo siempre en otros idiomas, Sí. aunque nací en Uruguay. Trabajo en APCO Aviation desde hace 5 años. Soy marketing developer y organizo y un poco lidero el APCO World Tour que hacemos todos los años. Pedro, y tú obviamente vienes de ser un piloto de, supongo, no sé, vuelo libre, o ¿cómo es tu historia como piloto? Yo empecé a volar en Uruguay en el año 1995 en Ala Delta. Somos uno de los primeros grupos de pilotos en Uruguay. Ya había algunos antes, no había escuela, totalmente autodidacta. Eh, Ese grupo que salimos algunos volando en ala delta, otros en parapente. Eh, Aprendí a volar a alto nivel, por decir, en Brasil. Okay. Estaba muy cerca de Brasil, y entonces íbamos y volábamos con Betinho, André Wolf, los pilotos que eran a ese nivel top del mundo. Eh, Después seguí volando en la Delta, me fui a volar a Lanzarote, donde viví 10 años. Okay. Eh, Empecé a competir en ala Delta y también empecé a volar en parapente. A partir del año 2005 casi que cambié a parapente, todavía sigo volando en la Delta, pero el parapente diventó mi deporte, Okay. más que nada en Italia. Desde hace unos años empecé a volar también en paramotor. Eh, Tengo un nivel intermedio, diríamos. Eh, y bueno, tengo mucha regularidad de vuelos, obviamente trabajando, visitando escuelas, volamos casi todos los días, Mm. eh, pero siempre intentando aprender y seguir mejorando, más que nada en el paramotor, que me encanta. Bueno, la idea que esté Pedro, o cómo es que está Pedro aquí en el canal, pues resulta que después del video que se hizo ahí medio la polémica en relación a volar velas de vuelo libre con motor, eh, me, hacemos la colaboración con Ramón Morillas, pero por otro lado yo había buscado contactar a APCO, que es la vela que yo tengo, para ver si ellos podían compartirme información sobre algo un poco más técnico de las diferencias de las velas, algunos conceptos. Y así fue como por un mensaje que yo mandé, luego me contestaron y llegué a finalmente poder contactar a Pedro. Estuvimos platicando, Pedro vio el video, ahorita nos comparte,
Y pues la idea de invitarlo es él que está inmerso en el mundo de las velas, porque trabaja en NAPCO, como decía ahorita, presentándose, abriendo mercados, visitando escuelas, y supongo que por todo el mundo, pues considero que es una persona que nos, por un lado, aunque no es un técnico, ahorita tú nos platicas, pero aunque no es un técnico, pues todo el tiempo está inmerso en el mundo de las velas desde hace 5 años, y creo que tu opinión y tus comentarios, lo que nos puedas compartir de información para tener un mejor entendimiento de las velas, de los diseños, pues va a ser de mucha utilidad. Ok, en cuanto al vídeo que hablábamos de las velas de parapente y paramotor, que estoy súper de acuerdo obviamente con Ramón en todo el desarrollo de la explicación de cuándo y cómo volar. Creo que ha quedado claro y quería ir un poco más allá, en el sentido, hablando para un piloto intermedio, muchas veces hablamos de planeo, hablamos de reflex, hablamos de cuerda alar, de carga alar, de alargamiento de la vela, pero no sabemos exactamente cómo se refleja o por qué la vela que tengo es así. ¿Ok? Creo que nos centramos en lo que son velas de paramotor. Sí. ¿Ok? Porque el tema es más específico y tal vez no nos vamos por las nubes, Así que es. todos nosotros nos encanta. Hablando de perfiles, tal vez sea muy interesante para cuando queremos detallar cómo es una vela o por qué la vela es así o para qué está hecha la vela. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno conoce la vela, es para qué está hecha. ¿Okay? No es lo mismo un piloto que vuela en los Alpes, aunque sea para motor, que despega a 1.600 metros y él quiere hacer muchos kilómetros y quiere subir a 3.300, que a un piloto que vuela en la playa. Son condiciones totalmente diferentes. Van a tener necesidades diferentes tanto de materiales como de velas como de performance. De materiales, ¿por qué? Porque si yo vuelo en la playa necesito obviamente una vela con un material más fuerte y con ciertas características de la vela, como son los bat holes, que son pequeños agujeros en la punta del ala para sacar la arena. Cuando hablamos de velas, desde que sea, diría, de separarlas entre velas de escuela o de iniciación, velas intermedias altas y velas ya de competición. Dejando fuera lo que sería slalom, por ejemplo, Sí. que es Muy específico. tienen todo un tipo de características que normalmente al 95-98% de los pilotos no lo necesitamos. necesitamos. Cuando nosotros hablamos de velas reflex, el reflex nace justamente para el vuelo a motor. ¿Okay? La diferencia entre el vuelo a motor y el vuelo libre es que nosotros tenemos propulsión, entonces en vuelo libre es totalmente pendular, entonces el peso del piloto trabaja hacia abajo. Nosotros en paramotor tenemos dos componentes, tenemos la componente gravedad y tenemos también la componente del empuje del motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero utilizar la potencia del motor con una vela normal o con el reflex cerrado, yo voy a tender siempre a subir. ¿Ok? Sí. El motor me va a empujar. Entonces, el reflex, que tiene más de una característica, el reflex hace que mi parapente, que tiene un ángulo de incidencia desde el borde de ataque, en el momento que yo abro el reflex, genero un perfil, que es una de las cosas más importantes, es que cuando una vela sin reflex
el pitch es hacia adelante, ¿ok? Como un vuelo libre. Cuando freno la vela, cuando la vela se vuelve a armar, el pitch es hacia adelante, que si no lo controlo en el momento adecuado, tengo la plegada, ¿ok? Eso con el reflex es muy difícil que nos pase. Por eso ganamos mucho en seguridad. Porque yo tengo el perfil del borde de ataque y tengo el perfil del borde de fuga. De fuga. Disculpen que me viene el italiano y me viene en otra. Y a veces pierdo el idioma. El borde de fuga. Entonces, cuando la vela va a salir para arriba, el pitch no es hacia adelante, sino que es hacia arriba. ¿Ok? Eso nos da una gran seguridad, sumado a la velocidad y también al factor que cuando abrimos el reflex, cargo totalmente el peso mío y del paramotor en las líneas A, la vela tiene muchísima más presión. También te da una sensación de seguridad en el momento que tú abres el reflex, coges los tips. Son velas que son muy difíciles de plegar, pero son velas rápidas con mucha estabilidad y que son adaptas para el paramotor solamente. Ok. Por ahí en el tema de cuando estás usando el reflex, obviamente aumentas la velocidad y también aumentas pues el consumo de gasolina. O sea, en cuanto a eficiencia, ¿qué tan eficiente es volar utilizando el reflex o comparado contra no utilizarlo? O sea, no sé si hay alguna referencia. En cuanto al consumo, obviamente, más reflex nos aumenta el consumo de gasolina. ¿Ok? Es un poco cuando se hace un proyecto de una vela, nosotros valoramos qué es lo que queremos. Queremos una vela que tenga una punta de velocidad muy alta, o si queremos una vela que tenga menor consumo. Eso es lo que lleva a las velas de competición a hacer un cierto compromiso entre menos reflex y más rendimiento. Okay. No es, pongo un ejemplo de una vela nuestra que se llama la F1, es la vela más rápida de serie, diríamos. Cuando nosotros hicimos la F1, ya con el nombre y que es la vela más rápida del mercado, fue buscando la velocidad. En ese caso, nosotros necesitábamos el reflex para tener la velocidad que queríamos llegar, a condición de consumir un poco más, pero también en la receta, diríamos, del proyecto, lo que hicimos fue alargar el ala. Es un ala que tiene casi 7 metros de alargamiento. El alargamiento obviamente te da te da el planeo. Okay. Entonces es una vela muy larga con mucho reflex. Eso lo hace también una cosa buena, que es muy precisa, pero una otra cosa que obviamente cuanto la vela tiene más alargamiento es más difícil de pilotar. Okay. Y se te acorta el freno. Una vela con un alargamiento de 6, por ejemplo, que es una vela de alto rendimiento, pero muy fácil de pilotar, digamos que tiene medio metro de freno. Okay. Cuando pasas a una vela que tiene 7 metros de alargamiento, obviamente el freno se reduce, tenés que ser más suave en el freno porque es una vela más técnica. Entonces, es lo que hablábamos de la receta, ¿no? Ok, quiero más velocidad, aumento el reflex, quiero más planeo, aumento el alargamiento, pero siempre es un compromiso, porque si la vela la puedo hacer menos alargada, es más fácil de pilotar y más divertida. Okay. Entonces, ahí es cuando tenemos la diferencia de las velas. Lo más importante, como para todo, como puede ser un coche, es lo que me sirve a mí y lo que me gusta a mí. Porque muchas veces no está ni relacionado con el año. Me gusta tal vela porque es la última. Ok, eso es totalmente verdad. Volar velas nuevas
vemos cosas nuevas de tecnologías que podríamos hacer un segundo paso y la próxima vez hablar un poco de tecnologías nuevas. Pero muchas veces la receta de una vela que, por decir una marca que no es nuestra, decir una Delta 3 de la Ozon, una vela que de hace 10 años, es una vela que la receta era una receta que nos gustaba a todos, ¿no? Y creo que son míticas. Si tú podés hacer 10 velas a partir de esa, y no quiere decir que ninguna, porque creo que la Delta 3 fue una de las velas, como ha pasado en otras marcas también. Marcas que ya ni existen más, por ejemplo, como la GTI, que es GTX, GTX, que son velas que pasaron en su momento y es como un Mustang, ¿no? Tú decís, ok, ha cambiado todo. Ah, sí, pero si me das un Mustang o un Camaro, no me lo podés volver a hacer porque ya pasó. Entonces, muchas veces con las velas pasa algo igual. Hay algo que a lo mejor a veces pudiéramos pasar por alto, y la vez pasada que estuvimos cruzando información tú y yo me lo explicaste de una manera que me quedó muy clara, que era el tema de los materiales. O sea, tú decías, bueno, es que si tú vas a utilizar, por ejemplo, donde yo vuelo es en el desierto, espinas, piedras, está muy agreste comparado con otros lugares donde yo he visto que vuelan que parecen alfombras, donde tú andas, supongo. Entonces, en cuanto a los materiales, los fabricantes a la hora de diseñar, ¿qué es lo que consideran? ¿Qué factor juegan los materiales? ¿Qué nos puedes comentar? En cuanto a los materiales, es un compromiso entre peso y durabilidad. ¿Okay? Nosotros intentamos combinarlos de la manera que tú tengas la vela más liviana posible, pero con una cierta durabilidad. Ahí son decisiones de la empresa, ¿okay? Son del fabricante. APCO, por ejemplo, que es la fábrica que yo conozco, es una fábrica que siempre, desde hace 49 años, el año que viene hace 50 años fabricando velas, siempre se caracterizó por la durabilidad de las velas. En un momento eso también nos llevó, que siempre fue un pro, todavía lo es, tenemos la garantía más larga del mercado, que son 3 años en las velas. En un momento no penalizó por el peso. Sí. Las APCO son muy pesadas. Es okay. Correcto. Es un compromiso. Nosotros por 45 años utilizamos Gelbenor, que es el ripstop de 42 gramos. Gelbenor cerró hace unos 5 años en Sudáfrica, y eso nos obligó, de cierta manera, para mí que trabajo en marketing, fue algo bueno porque nos dinamizó en cuanto al cambio de materiales. Hablamos de una vela nueva, ¿ok? Una F3, por decir que es el último modelo. Lo que hacemos es combinar los materiales dependiendo de la posición en la vela. Okay. El extra 2, todavía usamos en el extra 2, y en el borde de ataque utilizamos materiales muy resistentes de 42 gramos. Cambia la fábrica del supplier, entonces hablamos en gramos y no hablamos de nombre. Porque pueden cambiar entre Sakai o Skytech de la Porsche Marine. Entonces, más que nada nos referimos a los gramos. Y entre más gramos, pues es como más robusta, ¿va? Exacto. Es como cualquier tejido. Cuando normalmente el tejido de todos los fabricantes es en 42 gramos, es el más grueso, diríamos. ¿Okay? Que nosotros lo usamos en todo el borde de ataque. ¿Okay? Nosotros somos ultra conservadores en cuanto a la construcción del borde de ataque. No mezclamos colores y no mezclamos tejido. Todo nuestro borde de ataque es en el mismo tejido de 42 gramos y en el mismo color. Pasando de lo que es el borde de ataque, que en las velas nuevas tenemos de 42 gramos, el resto del extra 2 podemos utilizar hasta 38 gramos. Después, en todo lo que es el intra 2, usamos Skytech de 27 gramos.
Ok. Porque, porque el Intra 2 sufre mucho menos, porque no trabaja normalmente, nunca lo pasás por el terreno Es o por correcto. aparte que nosotros tenemos velas que no tienen Intra 2, o sea, tenemos híbridas que no tienen Intra 2, entonces ya obviamente es una parte de la vela que no le influye tener menos gramaje Ok. y también nos da el inflado. El inflado con las velas, cuanto más liviana es la vela, mejora el inflado. ¿Ok? Entonces, vamos en el compromiso entre durabilidad y mejor inflado. Ahí es como nosotros hemos resuelto para tener velas con la misma durabilidad que antes, pero que estamos hablando en 4 kilos, Ok. que son velas que ya podemos llamar, entran en el rango de light o semi-light. Sí. Porque cuando vos te vas a demasiado light, tampoco extremizar el light a cambio de la durabilidad. Llega un Sí. momento que decís, oh, no me cambia mucho tener una vela de 3,5 kilos o 4 kilos. No, prefiero que tener una vela que me dure. Pedro, en cuanto a los materiales, en cuanto a las líneas, que a veces visiblemente, por ejemplo, yo comparo mi vela o otra, o la vela anterior, la Cubic, que yo veo las líneas que están como más gruesas, más protegidas, se ven mucho más gruesas que una vela avanzada de vuelo libre. O sea, en cuanto a las líneas, ¿cómo influye, cómo deciden qué poner? Normalmente en todo el mercado tenemos dos tipos de líneas. Tenemos líneas de Dinema o líneas de Kevlar. Ok. ¿Ok? Tienen características diferentes. Una es más barata, que es donde ha ido el mercado, es a usar líneas de Dinema, aunque tienen el problema de que se estiran, ¿no? Que ahí de donde viene el tema de retrimiar las velas. Eso es una cosa que viene junto con ese tipo de material. Nosotros usamos Kevlar. Ok. ¿Ok? Son las dos opciones. El Kevlar es un poco más caro, es algo importante para nosotros fabricantes decidir en cuanto al precio final de la vela. Nosotros queremos dar la mejor vela posible al menor precio posible. Claro. Pero en las líneas nosotros no es en nuestra naturaleza venderte una vela con 3 años de garantía, pero decirte que a las 100 horas tenés que ir a retrimiar o porque las líneas. Entonces, nosotros preferimos igualmente usar un producto de mayor calidad como el Kevlar, pero que te evita a las 100 horas retrimiar la vela. Obviamente, no quiere decir que el Kevlar te va a durar toda la vida, pero el Kevlar, a diferencia, no se estira, sino que se acorta. ¿Ok? Entonces, después, normalmente las A se mantienen en su lugar, que es donde tenemos todo el peso de la vela, siempre va sobre la A. Entonces, las líneas traseras se tienden a cortar. Normalmente, cuando la vela deja de ser de garantía, se manda a revisionar y en la revisión, en la inspección, ellos lo ajustan. El suspentaje en las velas de alto rendimiento son sin funda. Ok. ¿Ok? Por eso se También ven en tan las velas de delgadas. paramotor son sin funda, pero es la misma línea. Solo que vos la podés usar con funda o sin funda. Sin funda son en velas de muy alta performance o normalmente una vela de paramotor siempre la queremos con funda por el tema que cuando van en la hélice. Entonces, obviamente, muchas veces vos agarrás la línea en la hélice y ves que solamente se rompió la funda, la vela es La totalmente línea. volable, pero al menos nos ayuda a la durabilidad en la funda, en los suspentes, y la pagamos con un poquito de menos performance, pero según el nivel de un piloto como yo o un piloto intermedio, no te cambia mucho. Otra cosa que yo he visto muy diferente cuando comparo una vela u otra es el tamaño de las bocas. Unas
muy grandes, y luego como que yo he relacionado que si la vela es más avanzada, las bocas son más pequeñas. O sea, ¿hay alguna relación ahí? Hay diferentes tipos de perfil, ¿ok? Las bocas pequeñas, como bien decís, vienen normalmente de lo que se llama del shark nose o morro de tiburón, ¿ok? Ok. Es una tecnología ya que utilizamos todos hace muchos años. Acá entramos en un detalle. Algunos fabricantes usan también el shark nose para el paramotor. Nosotros no estamos de acuerdo. Ok. Nosotros, la F1, por ejemplo, en el 2014 nació con morro de tiburón, con, disculpa, shark nose, morro de tiburón. Sí, 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 se entiende perfecto. Pero, ¿cuál es el tema nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en la vela de escuela, la Carisma 2, que es la vela más básica que tenemos para escuelas de paramotor, es shark nose. O sea que lo conocemos súper bien a la tecnología, pero en la incidencia que tiene una vela de paramotor, como una vela con una F3 o una F1, cuando vos vas con el full reflex, con full acelerado, por la incidencia de la vela, tener morro de tiburón a nosotros no nos da ninguna ventaja. Al contrario, que creemos que es antiproducente, por eso nuestros perfiles en las velas reflex de alto rendimiento son, diríamos, normal. Las velas muy chicas tienen un mayor, por el cargo, tienen mucha presión. Ok. Entonces, una vela que usa un piloto pro, que estamos hablando que usan 18 metros, con un motor que pesa 40 kilos, y el piloto que pesa 80, decimos que es un piloto de 120, 130 kilos con la gasolina en 18 metros, obviamente la carga de esa vela Es muy alta. es gigantesca. Entonces, Sí. obviamente a ellos no les afecta tanto las turbulencias, aparte de que son superpilotos y lo controlan todo el momento, tampoco les afecta por eso. Es otra manera, el tamaño de la vela de aumentar o disminuir la velocidad. Ok. Por ejemplo, cuando yo quiero tener una vela que necesito menos reflex para tener más consumo, menor consumo, también después puedo buscar la velocidad en el tamaño de la vela. Claro. Por eso hoy en Una vela más slalom vuelan pequeña. con 14 metros. Exacto. Porque cuando un piloto que quiere la velocidad, a él no le importa la sustentación, porque normalmente él va a tener un Correcto. supermotor. Entonces, él necesita la velocidad. Claro, Fíjate. no todos los pilotos buscamos el rendimiento, porque a mí, si soy un piloto que vuelo 2 horas, consumir 3,8 litros o 4,2, prefiero llegar más rápido, divertirme más. Chao, hasta la próxima, Gabo, y todas las respuestas, preguntas que puedan surgir, estoy siempre a las órdenes. Gracias, Pedro. Saludos.